Buenas tardes, estamos empezando aquí en Empleos TV, hablando de la agenda del empleo, una vez más, con temas de interés, pues para quienes están buscando un empleo en donde puedan dar a conocer su expertise y que sea interesante, sobre todo para aquellos que tienen 50 años o más, que se ha vuelto complicado, digamos, encontrar un trabajo. Y para eso va a estar con nosotros aquí en esta charla y le doy la más cordial bienvenida a Sara Díaz, que ella es fundadora y directora de Talento y Más. 50 y más. 50 Me faltó ahí el 50, que es importante. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Pilar, ¿tú? Bien, aquí interesada en conocer, pues, parte del trabajo que tú has venido haciendo a partir de una experiencia muy clara de qué está pasando con los adultos, porque no sé si recordarás que recientemente Starbucks, por ejemplo, empezó a contratar a mayores de 60 años y causó como cierta sensación el hecho de que una empresa como lo es Starbucks, en donde nosotros pensábamos que contrataba a puros jóvenes, pues no es así, ¿no? Ahora está incluyendo también a personas de más de 60 años. Y en este caso vamos a platicar contigo, pues bueno, cuál es esa experiencia y qué es lo que estás ofreciendo. Sí, es cierto, y creo que causó mucha, pues como mucho que decir, ¿no? Este ejemplo de Starbucks, porque en México no hay una cultura laboral de adultos y no hay una cultura laboral tampoco de adultos mayores. Entonces somos un país joven, hay un bono demográfico en el país. Y este bono demográfico es de muchos jóvenes, entonces hoy si tú vas a un supermercado, si vas a call centers, pues ves gente muy joven, ¿no? Que están abajo de los 30 años. Entonces, pues tenemos un mercado que también es de adultos, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué hacer con toda la experiencia de la gente madura, digamos? Exacto, entonces es algo que no hemos mirado, ¿no? Y no hemos hecho esa cultura. Entonces, esta idea surge porque, bueno, yo los últimos 15 años me he dedicado a recursos humanos, he sido responsable de reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, capacitación, y en mi paso por las empresas, en algunas de ellas me di cuenta que no contratábamos gente mayor de 50 años. Y a veces es porque el perfil lo dice, porque no hay una razón. O sea, existe como tal Sí. menores de o hasta... Sí, aunque lo que sí se sugiere es que no pongas edad, pero generalmente si tú ves algunas publicaciones, te dicen no mayor de 35, no mayor de 40. La realidad es que pues, tendríamos que revisar si realmente la edad para ciertas posiciones es un factor clave o no es. En tu caso, ¿qué descubriste? Porque si bien es cierto, justo nace esta idea de tener a este portal, un poco por la experiencia que tienes, pero ¿qué fue lo que identificaste? Pues yo identifiqué y me pasó que dentro de mi equipo yo contraté a una persona mayor de 50 años. Y al principio la realidad es que me decían, no la contrates, ya está grande, ya no la vamos a poder desarrollar. Entonces, al final me dieron como este voto de confianza, contraté a la persona y me dio muy buenos resultados. Y de ahí nace la idea de hacer esta bolsa de trabajo para mayores de 50. Si me preguntas cuáles fueron esos resultados específicamente, pues la persona resulta que tenía más de 20 años de experiencia. Entonces, ella pudo enseñar a otros más jóvenes en cómo hacer el trabajo. También había un compromiso muy alto de la persona porque sabía que pues, nosotros le habíamos dado la oportunidad y que no tan fácil otra empresa le iba a dar también esa oportunidad. Lo otro que también me di cuenta es que por el momento de vida que está viviendo la persona, pues ya no tiene compromisos en el sentido de que tiene que ir por los hijos o que los tiene que llevar al médico, que tiene que ir al festival. Generalmente en esa edad, pues ya tienes hijos grandes, si es que los tienes, ya pues tu centro de vida se vuelve tus amigos y tu trabajo. Entonces ahí un mayor compromiso. Exacto, hay un mayor compromiso. Y lo otro, por último, es el tema de la mezcla generacional. Hoy hablamos muchísimo de los millennials, pero también nos olvidamos de las demás generaciones. Y las demás generaciones también cuentan. Entonces también hacer esa mezcla generacional ayudó mucho porque la productividad aumenta. Pues vamos a hacer una pausa, pero qué interesante esto que dices de la convivencia de las generaciones, porque además creo que ya las empresas tienen que empezar a integrar una nueva estrategia que esté enfocada pues, a los mayores de 50 años. Claro. Vamos a hacer una pausa.
Ya estamos de regreso aquí hablando con Sara Díaz, que ella es fundadora y directora de una página que se llama Talento 50 y más y que nos está platicando de estas estrategias que deben incorporar las empresas para poner en un puesto estratégico a alguien que ya tiene experiencia, 50 años o más. Un poco, ¿cuál es la estrategia que deben seguir las empresas para lograr incorporar al talento adecuado en algunas posiciones y que además tenga que ver con la edad y con cierta experiencia? Claro, yo lo veo en dos principales posiciones. Si hay alguna compañía que necesite gente con más de 20 años de experiencia y que sea un puesto muy especializado, entonces el mayor de 50 años puede ser un muy buen fit o match en esa posición. La otra posición es si hay empresas que tienen posiciones con alta rotación y que a lo mejor el perfil es más administrativo, más operativo, también funciona muy bien, ¿no? Porque por un lado, en el primer caso, tú o la empresa puede aprovechar esa experiencia de esa persona, de esos 20 años, y esa misma persona puede enseñar a otros. Y en el otro es un tema de rotación, porque como lo decía anteriormente, pues un mayor de 50 va a ser muy leal, va a ser muy comprometido. Entonces, pues básicamente es eso. Oye, y por ejemplo, en esta bolsa se habla también de mentorías, ¿no? Un poco decías, hay que dar o transmitir esa experiencia. ¿Este es algo que interesa, digamos, a quienes están buscando un trabajo, solo ser mentor? Sí, y sobre todo para los que están jubilados, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de nuestras bases de datos a una persona que fue director de compañías de retail y que hoy ya tiene 69 años, pero que en el tema de negocios, en el tema de finanzas, en el tema de marketing, tiene mucho conocimiento. Entonces, por ejemplo, este mentor nos decía, yo quisiera ser mentor de algún director general o de algún director de mercadotecnia. Entonces, también es otra forma de aprovechar el conocimiento de gente mayor de 65 años. Que eso es lo que yo pienso que como país nos falta. Al ser un país de jóvenes, pues no tenemos esta conciencia ni esta cultura, tenemos muchas creencias de los adultos, sí, que yo creo que los tenemos que ir trabajando, porque al final del día todos vamos a llegar, si tenemos la suerte, a ser mayores de 50, de 60, y entonces si no empezamos a hacer algo como sociedad, pues nos va a alcanzar el tiempo y no vamos a lograr tener una mejor sociedad en esa parte. ¿Qué le dirías a las empresas? Porque creo que los primeros o interesados que tienen que ser, pues es la propia empresa, ¿no? Para abrir sus vacantes a este tipo de personas. ¿Qué les dirías a ellos? O sea, ¿cuáles son como esas ventajas competitivas que pueden tener a partir de una contratación de este tipo? Pues yo, mi recomendación es pues hacer una evaluación, ¿no? Porque si bien yo no creo que todo mundo deba ser mayor de 50. Sí, no toda la empresa, la organización la vas a llenar de mayores. Exacto, ni todos millennials, ni todos baby boomers, etcétera. Pero sí debe haber una mezcla. Entonces, las áreas de recursos humanos somos responsables de hacer ese análisis. Entonces, yo les diría a las compañías que le pidieran a su área de recursos humanos que hicieran ese análisis, que hicieran el análisis de la mezcla y que sobre eso se abrieran ciertas posiciones y cierto porcentaje para las personas mayores de 50. También, como lo decía, si quieren aliviar un tema de rotación, este es un perfecto plan y ejemplo para poder atacar esa parte. Pues mira, aquí en Empleos TV teníamos un dato, ¿no? Por ejemplo, que los mayores de 60 años hay 12.4 millones de personas. Digo, evidentemente es mayor el número porque aquí no estamos sumando los de 50 años, claro, de las personas que tienen o que están buscando un empleo o una posibilidad. Pero, ¿qué decirle a ellos para que se estén preparando? Porque si bien es como tú decías, ¿no? Están conviviendo las generaciones y cada una tiene como ciertas características. ¿Qué habría que hacer o cómo se tendrían que preparar los mayores de 50 años? Sí, el primer punto que yo les recomiendo es el tema de actualizarse en temas de tecnología, ¿no? Y quitarse esa creencia de no sé manejar tecnología, no puedo, porque es más una creencia. Al final del día, si ellos se actualizan, con sus 20 años de experiencia más todo el conocimiento, pues se puede hacer
un perfil muy robusto y muy empleable. Pues vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría, Sara, que nos platicaras también cómo podemos entrar a esta plataforma, qué necesitamos hacer y bueno, ya que nos des un poquito más detalle de todo eso. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Agenda del Empleo, en Empleos TV, Sara, y bueno, ahora nos toca hablar de cómo utilizar el portal, saber cómo subir nuestro CV. Cuéntanos. Sí, el portal, la dirección es www.talento50ymas.com, ahí pueden ingresar. Hay una sección que dice sube tu CV, no tiene ningún costo. Ahí nos dejan sus datos y pueden subir su CV si está en PDF o si está en Word. Y bueno, pues ahí es donde se guarda en cartera para que las compañías puedan ver el CV. Me decías, esa es la parte de los candidatos, Exacto. pero también las empresas pueden entrar a esta misma plataforma. Sí, en la misma dirección, www.talento50ymas.com, hay una parte donde dice quiero postear una vacante, se registran y la realidad es que para las empresas tiene un costo de 350 pesos el postear una posición por 3 meses, publicarla. Y bueno, básicamente ese es el servicio que tiene la bolsa de trabajo. ¿Cómo se hace este match? O sea, ¿cómo también hace selección, ¿no? Sí. de este talento? Sí. ¿Cómo lo trabaja? Sí, con clientes actuales que nosotros tenemos nos han pedido reclutamiento y selección, entonces también nosotros ofrecemos ese servicio de reclutar y seleccionar personal mayor de 50 años para ciertas posiciones. Y por ejemplo hemos reclutado gente en posiciones como gerencia comercial. Actualmente tenemos vacantes que son para un call center muy importante, que son posiciones de ejecutivo de atención a clientes bilingüe. Entonces, tenemos ahí 10 posiciones. También tenemos una posición que es de ejecutivo junior CAM, que también nos lo pidió una empresa. Entonces nosotros podemos ofrecer solamente el servicio de publicación como bolsa de trabajo, pero también podemos ofrecerlo desde la publicación, el reclutamiento, la selección, hasta que la persona ya esté contratada. Oye, y cuéntanos, ¿a qué te has enfrentado, digamos, un poco? Porque si bien es cierto, vemos vacantes que piden 40 años, 35 años, sí. O sea, se está ampliando todavía más el tiempo en el que uno puede buscar un trabajo, ¿no? ¿A qué te has enfrentado tú, digamos, con este portal? Porque además hay que comentar que Sara creyó en este proyecto y dejó su empleo formal, sí, para impulsar esta bolsa. Sí. Yo creo que me he enfrentado a dos cosas, desde empresas que están muy abiertas al tema de inclusión, diversidad y que entienden perfectamente en qué punto estamos como sociedad y como país en este sentido, pero también me he enfrentado a otras empresas que me dicen, no, es que a mí no me va a funcionar, a lo mejor la persona mayor de 40, 50 ya no aprende de la misma forma. Sin embargo, pues socialmente hemos cambiado mucho. De hecho, el INEGI, en su página, una de las cosas que dice es que la ONU, para México específicamente, dice que una de las grandes transformaciones sociales en las próximas décadas es el envejecimiento de la población. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer cosas, tenemos que empezar a cambiar creencias. Por ejemplo, hoy la expectativa de vida en México son 80 años. Mayor. Entonces, si la gente ya no le damos trabajo a los 55, pues entonces tiene muchísimos años que podría estar sin hacer nada y sin generar nada productivamente. Entonces, también el otro tema es que si tú hoy ves a una persona de 50 años, pues está muy joven. Si lo comparo con uno de 50 años de hace 20 años... Sí, físicamente se ven distintos. Exacto, físicamente corren maratones, se pueden mover perfectamente, mentalmente están muy bien. Entonces, esa parte yo me he enfrentado mucho al tema de que tenemos la creencia de que el de 50 años va a estar todavía pues como antes, ¿no? Y no, ahora la gente de 50 años está muy joven. Entonces, creo que con las empresas sí hay que hacer mucho trabajo en ese sentido. De hecho, nosotros estamos lanzando una convocatoria para que se unan más empresas y quieran contratar a gente mayor de 50. ¿Y podrías darles ahí como cierta asesoría, digamos, en cómo establecer estas estrategias en donde haya la convivencia de varias generaciones y sacar como lo mejor de cada una, ¿no? Claro.
Claro. Entonces, digo, porque muchas de ellas, por lo que comentas, no están tan abiertas en hacer este tipo de contrataciones. Sí, de hecho, también nosotros ayudamos a las empresas a hacer un piloto con algunas personas y en algunas posiciones que contraten mayores de 50 y también hacer la sensibilización con las demás generaciones para que también tengan una entrada a la empresa exitosa y para que también durante su vida laboral en la empresa sean exitosos. Ok, pues mira, yo creo que hay que volver a recomendar, volver a comentar ciertas recomendaciones que les das tanto a los candidatos, primero, y luego a las empresas para incorporarse a este tipo de proyectos que en buena medida pues, nos van a servir para el futuro. Sí, pues básicamente empezando por los candidatos, el tema es actualizarse, sobre todo en temas de tecnología, y también buscar empresas que busquen mucho el tema de inclusión, ¿no? Entonces, básicamente, para mí, empezar por esos 2 puntos es como lo importante. Y en el tema de las empresas, es hacer este análisis que les decía en un inicio. ¿Qué porcentaje puede ser para gente mayor de 50 o qué posiciones en donde tengan una alta rotación? Ahí podrían entrar, o donde necesiten un perfil muy especializado, ahí también podrían entrar estos candidatos. Y que lo abran a uno solo como piloto y después que noten la diferencia. Que noten la diferencia. Que noten la diferencia. Pues bueno, muchísimas gracias, Sara, por habernos acompañado aquí en Empleos TV y los esperamos próximamente aquí en Agenda del Empleo. Los invitamos a suscribirse también en Empleos TV YouTube y estamos aquí en contacto y escuchando también algunas otras peticiones de temas que les interese platicar aquí mismo. Gracias, Sara. Gracias.